¡Wow! Tantos semidioses en el hinduismo. Pero hoy vamos a descubrir por qué. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, mi nombre es Purushit y hoy vamos a descubrir por qué hay tantos dioses en el hinduismo. Pensé que esto sería apropiado, así que discúlpenme. Actualmente residimos en el templo de Bliss, Fuengirola, un lugar hermoso en donde personas de todas las razas, nacionalidades y géneros pueden practicar y estudiar estas enseñanzas de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es el fundador del movimiento para la conciencia de Krishna. Generalmente se entiende que el movimiento de la conciencia de Krishna o movimiento Hare Krishna es una rama del hinduismo. En el hinduismo o la religión hindú generalmente se pueden ver muchísimas deidades y a partir de esta imagen podemos ver lo coloridas, numerosas y asombrosas que son. Para poder responder esta pregunta del por qué hay tantos dioses en el hinduismo, primero definamos hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? ¿De dónde se originó esa palabra? Wikipedia. De acuerdo con Gavin Flood, el término hindú apareció por primera vez como un término geográfico de los persas para designar a las personas que vivían más allá del río Indus. Más específicamente en el siglo VI a.C., inscripción de Darius. El término hindú en estos registros antiguos no es un término geográfico y no se refiere a una religión. Interesante. YouTube. La palabra hinduismo ni siquiera viene de los indios. ¿Quién nombró a esta religión hinduismo? Bueno, ¿quién era dueño de la India hasta la mitad del siglo XX? Los británicos. Hindú no es un término sánscrito. Busca en Wikipedia y no encontrarás el significado sánscrito del término hindú. Entonces, ¿cómo empezó todo esto y cuándo? La palabra hindú no es más que la mal pronunciación de un antiguo río que corría en esa parte del mundo. Geográficamente, si puedes llamar a un elefante que nace en África como un elefante africano y otro nacido en la tierra hindú, primero debemos tener claro esto porque no hay una creencia particular. Un hindú puede decir, esta es mi creencia, tú puedes creer lo que quieras y todavía ser un hindú, porque no se refiere a una religión particular, sino a la tierra hindú, que es una definición geográfica. Hindú es una definición geográfica. Entiendo. Así que en realidad la palabra hinduismo no designa a una religión o espiritualidad, sino a una localización, un lugar donde naces o vives. De acuerdo con esta metodología, si nazco en América, entonces mi religión sería americanismo. Y si nazco en Europa, mi religión sería europaísmo. Similarmente, si nazco en India o si vivo cerca del río Indus, ¿se supone que tendría que seguir el hinduismo? Incorrecto. ¿Por qué usamos todavía un término tan racista como hinduismo? Es una cultura que está centrada acorde a las escrituras védicas. Los Vedas son el principio de guía para todos los practicantes de yoga, meditación y autorrealización. Todos los yogis, swamis y gurus se han acercado a los Vedas por su información desde tiempo inmemorial.
De alguna forma u otra, ellos saben que la práctica de la vida espiritual, sin un total y profundo estudio de los Vedas, es simplemente una pérdida de tiempo, y uno no alcanzará el estado elevado de conciencia que grandes sabios y santos a lo largo de la historia han logrado. Practicar sin un total entendimiento de los Vedas es como operar a un paciente sin ningún conocimiento de medicina. No solo es tonto, sino peligroso. Nos estamos volviendo vulnerables a ser explotados por personas con motivaciones personales sin conocimiento, quienes solo sacarán provecho de nuestra ignorancia. Así que descubramos qué dicen los Vedas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Esta idea de que hay muchos dioses en realidad no es correcta. El Rig Veda dice: Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suraya. Los semidioses siempre están mirando a esa morada suprema de Vishnu, o a el Señor Supremo. La noción popular de que estos diferentes dioses son una simple manifestación de un todo sin forma impersonal y absoluta también es incorrecta. El concepto de sin forma se enfatiza en los Vedas, pero solo para los más materialistas, los materialistas burdos, quienes no entenderán la naturaleza trascendental del Ser Supremo, el Supremo Señor. Tan solo para distinguir al Señor Supremo del alma espiritual condicionada, quien está bajo las leyes de la energía material. Pero hay comprensiones más elevadas que el Brahman impersonal. Paramatma, el aspecto localizado de la verdad absoluta. Y por último, Bhagavan, la suprema personalidad, el poseedor de todas las opulencias. Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdati. El Srimad Bhagavatam explica: Krishna no es un semidios, e igualar a los semidioses con el Dios Supremo Krishna es un gran error. En el Padma Purana se menciona: Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivathai Samatve Naiva Vikshita Sapasandi Bhavet Dhruvam. aquel que considera al Señor Supremo Krishna igual a grandes semidioses como Shiva y Brahma, inmediatamente se convierte en Naistik o ateo. A veces se dice que Krishna ayuda a Arjuna a seguir su Dharma, a encontrar su propio camino. Pero esto es otra necedad. En realidad, la conclusión del Bhagavad Gita es abandonar todos los dharmas, todos estos disparatados dharmas y rendirse exclusivamente a Krishna. Los semidioses son, por así decirlo, directores y oficiales en nombre del Señor Supremo. Uno debe seguir las leyes del gobierno, no las leyes de los oficiales y directores. Sobornar a los oficiales y directores se considera ilegal. Similarmente, al satisfacer al Krishna, el Señor Supremo, no hay necesidad de adorar a los semidioses separadamente. Krishna no aprueba esa adoración innecesaria. Él dice: aquellos a quienes los deseos materiales les han robado la inteligencia, se entregan a los semidioses y siguen las reglas y regulaciones específicas de adoración que corresponde a sus propias naturalezas. Similarmente, el señor Brahma, en su tratado, el Brahma Samhita, dice: Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadi Radha Govinda Sarvakharana Karanam. hay muchos controladores, pero Krishna es el controlador supremo, Parameshvara. Su cuerpo es Sat, eterno, Chit, lleno de conocimiento, y Ananda, lleno de bienaventuranza. En otras palabras, su cuerpo no es material. También, cuando Parvati, la esposa del señor Shiva, preguntó a Mahadeva Shiva: ¿cuál es el tipo más elevado de Upayana, adoración? ¿Cuál es el tipo de adoración más elevado? Shiva respondió: Aradhanam Sarvesham Vishnur Aradhanam Param. la adoración del señor Vishnu es la máxima perfección. El señor Shiva lo está diciendo. No son opiniones. Es lo que los mismos semidioses están diciendo. Y está dicho en los Vedas: blanco y negro.
Así, si quieres aprender acerca de la meditación y el yoga, tienes que buscar en los antiguos Vedas, en las antiguas escrituras védicas. Y entonces veremos que esto se opone a la idea popular de que hay muchos dioses en el hinduismo. No hay tal cosa como hinduismo, sino más bien se llama cultura védica, la cual está basada en las escrituras védicas, y las escrituras védicas dicen que solo hay un Dios. Y todos estos diferentes semidioses nos están alentando a rendirnos solamente a Krishna y no desviarnos a causa de los deseos materiales. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, por favor, suscríbete. Jai Srila Prabhupada.